Entonces, la propuesta de trabajo es investigar sobre dos movimientos con características revolucionarias, una ubicada en México, otra ubicada en Nicaragua. Se dan en un contexto relativamente parecido. Ese contexto relativamente parecido tiene que ver con una influencia de Estados Unidos sobre la política y la economía de esos países que se han consolidado hacia fines del siglo XIX, o Nicaragua un poco después, como organizaciones estatales a nivel nacional. Si bien la independencia se había dado mucho antes en relación a el colonialismo europeo, pero vimos dos colonialismos, uno europeo y el otro estadounidense, y el estadounidense es encubierto, porque se encubre como intervenciones militares, se encubre como en el caso de Nicaragua en particular, y se encubre como procesos de independencia, como en el caso de Cuba que vimos con la enmienda Platt, y muchas veces también se encubre a través de las empresas, es decir, las empresas se van consolidando en el territorio y son las que imponen algunas reglas que afectan la economía y también influencian para que algunas políticas económicas las beneficien, como por ejemplo, no sé, que no les cobren aduana o que no le cobren intereses a la ganancia. Bueno, en el caso de México, vamos a ver vamos a ver que hacia fines del siglo XIX, como se dio en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina tuvo esas características, en esta consolidación de Estados-naciones a fines del siglo XIX vemos que se establecen gobiernos de tipo oligárquico, son gobiernos donde los que controlan el poder político, por lo tanto controlan el gobierno, son grupos reducidos, cuyo poder adquisitivo está ligado a tener la propiedad de la tierra, y en estos dos países en particular tener el poder de la tierra es el poder económico, porque el modelo básicamente es un modelo agroexportador, es decir, que la riqueza de esos estados está en exportar principalmente materia prima. Bueno, entonces esos gobiernos oligárquicos, si bien empiezan a hacer algunas reformas, siguen manteniendo cierto estado, se llama statu quo. Quiere decir que algunas cosas no se modifican. Por ejemplo, los que están en un sector social se quedan ahí. México, a diferencia de Argentina, tiene una gran población indígena. Argentina no es que no tenía población indígena, sino que los masacró, ¿sí? Ahí vimos un poquito el trabajo del pueblo mapuche. Argentina como Estado-Nación es un partido, surgió con una influencia racista, y México no es que no eran racistas, pero bueno, era mayor la población indígena y bueno, y ya estaba asimilada como una población campesina. Bueno, entonces volviendo al caso de México en particular, vemos que hay reformas, pero estos gobiernos oligárquicos no permiten que otro llegue al gobierno porque cometen, por ejemplo, fraude electoral. Entonces va a haber ciertas pujas para poder llegar al gobierno a través de otros partidos políticos que van surgiendo, y de esa manera quieren establecer algunas reformas porque consideran que estos regímenes oligárquicos además abusan del poder. Estoy haciendo como una introducción para que lleguemos a la Revolución Mexicana, que se ubica entre 1910 y 1920. Más o menos cerca de 1910 vemos el ascenso de Madero, que es un reformista, hablando de México. Inmediatamente vemos saltar la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana es un movimiento que no tiene un solo foco. En un momento parece una guerra civil, pero dentro de esa guerra civil hay un componente revolucionario que es el que sostiene Emiliano Zapata, y el componente revolucionario es que él pide que la tierra se distribuya entre los que trabajan la tierra. Entonces, ¿qué es lo revolucionario? Que hasta ese momento la tierra no se discutía, que los propietarios, no se lo discutía, sí se discutía, pero no a través de movimientos así, sino que lo iban matando. Ahora se todo un movimiento ideado de que la tierra deje de estar en manos de unos pocos. Eso es revolucionario en un pensamiento de esa época. Es un pensamiento que está estableciendo una necesidad
considerando a la sociedad como base, ¿sí? Distribución de la tierra. Obviamente, el pensamiento liberal de esos grupos no van a ceder a eso, por eso la Revolución Mexicana, que dura 10 años, va a ser un estallido de guerras, pero vamos a ver otros personajes que no van a ser considerados revolucionarios, sino que son más bien revoltosos, o podríamos decir oportunistas del conflicto, oportunistas porque toman beneficios, como va a ser Pancho Villa. Emiliano Zapata se va a ubicar al sur, en la zona de Morelos, y va a aparecer este personaje que es como pintoresco, que es Pancho Villa, que se va a ubicar en el norte, en la frontera entre México y Estados Unidos. La frontera se mueve porque Estados Unidos se apropió en una guerra contra México de la zona de California, de la zona de que llama Nuevo México, la zona del desierto de Arizona, Texas. Entonces, por eso digo que la Revolución Mexicana comienza más o menos con toda esta zona ocupada, y estos personajes que se ubican en el norte, en la zona de frontera, eran saqueadores que iban y venían y atacaban a la población blanca estadounidense, por ejemplo, atacando los trenes, robando cosas. Entonces, ese personaje está actuando en ese contexto, pero no se lo lee como un revolucionario, porque él no pide algo transformador de la sociedad. Bueno, hecha esta introducción, ustedes me pueden seguir preguntando, después vamos a trabajar un poquito más el caso de Nicaragua, que es muy interesante, pero yo creo que ya tienen herramientas como para poder trabajar la parte que le toca a la Revolución Mexicana.